Listo, ahí empecé a grabar. Entonces empecemos por lo sencillo. Eh, para recordarles que en la página se van subiendo los videos. Entonces las sesiones de la semana pasada ya quedaron aquí subidas y que en las carpetas se van subiendo los diferentes archivos. Sin embargo, como veo que a veces les cuesta trabajo descargar los archivos, hoy les mandé al correo dos correitos. No sé si tú tienes acceso al correo de mi interna. Sí, doctora. Pues Vale, aquí al celular sincronizado no, pero sí tenemos acceso, es más fácil para nosotros acceder desde ahí. listo. Entonces aquí les mandé un correo que dice Ujú. que adjunto las guías ajustadas a lo que hablamos la semana pasada. Adjunto las fichas de indicadores que vamos a trabajar hoy y les adjunté la lista del CIE 10 completo que también me la habían pedido, ¿recuerdas? Sí, señora. Y en otro correo les mandé la ruta de hiperglicemia que habíamos revisado la semana antepasada con los ajustes también que hablamos. Bueno, allí que hace falta algunas definiciones de lo que ustedes habían, digamos que habían unas discusiones de si un nivel de un, de un laboratorio psicológico. Ay, espérate, que Glenda me está llamando. WhatsApp de audio. Glenda, ¿me estás llamando por el WhatsApp? Hola. Ah, ya. Entonces, tranquila, la ruta de hiperglicemia con los ajustes de ese momento, ¿vale? Ujú. Entonces, digamos que de tareas yo estoy lista, pues estoy completa. Entonces, la idea de hoy es que trabajemos. Esta es la ruta del programa que revisamos la semana pasada y que ya quedó ajustada. Y allí en esa ruta nosotros definimos unos puntos claves que darían pie al tema de los indicadores. Entonces ese es el tema de hoy. Entonces el tema de hoy lo vamos a trabajar con este documento que se llama ficha de indicadores. Espérate, lo paso. Dame un segundito, voy a cambiar de pantalla para que se vea mejor acá en la grabación. Dani, ¿puedo molestarte al celular si me regalas el link de conexión por WhatsApp para mandárselo al doctor Escobar y a la doctora Luisa? Sí, claro, ya mismo. Gracias. Hoy es jueves, ¿no? Sí, Sí, señora. señoras. Listo, Glenn. Gracias. Listo. Entonces, habíamos dicho, habíamos dicho que... Ay, se me perdió la guía. Fíjate que se me perdió el archivo de la guía. Ya, estaba ciega. No tenía ahí en la cara. Entonces, a ver, esta es la guía que trabajamos, ya con los ajustes. Y habíamos hablado de un primer indicador. Ay, 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 ¿por qué estoy tan turbulenta? Habíamos hablado de un primer momento de medición, que es al momento en que se capta el paciente. Entonces, ese es el primer indicador que lo tengo aquí con esta ficha y la idea es que lo trabajemos, pues lo completemos. Yo hice la parte pues gruesa del indicador, pero pues la idea es discutirlo con ustedes y complementarlo. Entonces, este es como el esquema de una ficha de indicador. Cada indicador debe tener su ficha que describe lo siguiente. El nombre del indicador, yo le puse cobertura de captación de pacientes al programa. Ujú.
de riesgo cardiovascular en la Clínica Colombia. Pues ¿cómo es que ustedes le dicen clínica COC? Sí, Clínica Universitaria de Colombia. CUC, ok, perfecto. Listo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del indicador? Este indicador permite evaluar la efectividad de las acciones realizadas para la captación de pacientes con indicación de ingreso al programa. Entonces aquí entre comillas se coloca pues lo que habíamos dicho allí, paciente con enfermedad cardiovascular establecida, que son los elegibles al programa, a la Clínica Colombia. ¿Están de acuerdo allí? Sí, señora. Listo. Este indicador, digamos que si ustedes lo van a matricular dentro de los indicadores de la organización, ¿sí? O sea, si ustedes van a la dirección médica y les dicen, mire, es que nosotros queremos incluir estos indicadores en el seguimiento, la dirección médica tendría que tener la claridad si va a ubicar este indicador en qué nivel, en un nivel estratégico, en un nivel operativo, ¿cierto? O en un nivel táctico. Entonces, desde el punto de vista de la organización, esta podría ser la clasificación. Pero si estamos hablando de que estos indicadores ustedes solamente los van a manejar dentro del servicio o la unidad cardiovascular, pues probablemente ahí tengan otra connotación, ¿cierto? Y probablemente pues simplemente lo dejamos en el nivel operativo. No sé cómo va a ser esa realidad de ustedes. Ustedes lo van a dejar en qué nivel, lo van a dejar como en la fase en la que solamente lo van a hacer internamente en el servicio o también lo van a hacer en... Por ahora nos toca interno y pues dependiendo del impacto que nosotros tengamos ya en la ejecución, Ajá, lo presentaríamos como a dirección científica y pudiese cambiar como el el nivel. indicador, el nivel del indicador. Perfecto, listo. Entonces, por ahora dejémoslo operativo, ¿no? O sea, dentro de la operación del servicio. Pues no es normativo, ¿cierto? Entonces esta parte no aplica. Normalmente se definen cuáles son los indicadores que hay que reportar a la superintendencia, al ministerio, etcétera. Pues este no aplica. Este indicador se tiene que pegar de alguna parte dentro de la estrategia organizacional, ¿sí? Entonces, ustedes como organización de salud deben tener un indicador o un objetivo estratégico que esté relacionada con la calidad de la atención, ¿cierto? Yo puse esta: garantizar la operativización del modelo de atención integral en salud a través de intervenciones que permitan la modificación de los factores de riesgo. Esa es la que a mí se me ocurre, pero aquí debería ir, es lo que la organización Clínica Colombia haya definido, ¿vale? Porque en últimas es la sombrilla. ¿Ustedes por qué están haciendo esto? Ah, porque es que necesitamos hacer intervenciones que apunten a un modelo integral en salud dentro de la clínica, ¿sí? Entonces ahí tendrían que ustedes hacer la investigación con la dirección médica para pues que quede aquí bien formulado con base en esas definiciones organizacionales. Bueno, luego viene la fórmula de cálculo del indicador. Entonces, el numerador que yo propongo es el número de usuarios ingresados al programa, ¿cierto? Y ¿cuál es el denominador? El total de pacientes. Es que hoy no, perdón doctora, que acaba de llegar el doctor Escobar y la doctora Patiño. Hola, doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Bien, gracias. Como estamos proyectando solo desde el computador, Y para que ellos vean, la imagen no proyecta, pero el sonido sí. No, tampoco, lo hace.
Y entonces ellos, ¿cómo van a ver? Los aquí los conectamos. Sí, ya se lo mandé. Ah, Eso, aquí los conectamos. claro. Vale, Se van a conectar desde el celular. listo, entonces Desde la esperémoslos. pantalla van a ver, pero te escuchan todos. Esperémoslos entonces. Ya, porque lo mandé. Gracias. También se lo puse en el WhatsApp. Sí, ya lo tengo. Aquí ya llegaron. Venga. ¿Listo? Vale. Sí, doctor. Entonces les comentaba que les envió un correo donde está la ficha, el flujograma que trabajó en la semana pasada, ¿cierto? Con los ajustes de los que hablamos ese día, salvo los ajustes que tienen que ver con acuerdos a los que ustedes tienen que llevar en algunas cosas de niveles de laboratorios clínicos, etc. Pero lo que corresponde a lo que quedó definido ese día quedó ya ajustado, ¿vale? Que con base en esto que hablamos la semana pasada, definimos unos momentos claves que eran los que íbamos a medir a través de los indicadores. Entonces, con esa información, yo planteo los indicadores en unas fichas de indicadores que habíamos empezado a revisar. Entonces, el primer indicador lo nombramos cobertura de captación de pacientes al programa de riesgo cardiovascular. Vale, sí, mejor. Entonces, cobertura de captación de pacientes al programa de riesgo cardiovascular en la Clínica Universitaria de Colombia. Entonces, ¿cuál es el objetivo del indicador? Este indicador permite evaluar la efectividad de las acciones realizadas para la captación de pacientes con indicación de ingreso al programa, la cual es pacientes con enfermedad cardiovascular establecida en la Clínica Colombia. Pues es un indicador de carácter operativo porque básicamente ustedes lo van a tener es inicialmente en el servicio y probablemente en un futuro lo van a proponer para que sea incluido en los indicadores de la dirección médica, pero pues mientras eso pasa es operativo. Este indicador debe responder a los lineamientos o los objetivos estratégicos que la organización haya colocado en términos de salud, de los servicios de salud. Entonces yo propuse pero aquí realmente lo que va es lo que la organización haya definido, pero ustedes deben tener algún indicador similar que diga garantizar la operativización del modelo de atención integral en salud a través de intervenciones que permitan la modificación de los factores de riesgo, ¿sí? Entonces, en ese que se parezca, pues ustedes lo incluyen aquí para decir que esto que están haciendo, esto que están midiendo, pues responde a este gran objetivo organizacional. El numerador que yo propongo es el número de usuarios ingresados al programa en la Clínica Colombia y el denominador, el total de pacientes con CIE-10 del capítulo de enfermedades cardiovasculares. Entonces aquí les agrego los CIE-10 que desde mi punto de vista y como los tengo clasificados obedecen a la categoría enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en el correo les adjunté el CIE-10 completo por si a mí me hizo falta algún CIE-10 que ustedes quieran incluir o si de pronto aquí en esto que yo agregué, pues habrán cosas que no aplican para ustedes, entonces la pueden retirar. Pero pues la idea es, ¿para qué sirve esto? Para cuando ustedes van a decirle al grupo de estadística de la institución que les saque un reporte, pues ustedes les entregan el CIE y con eso a ellos les queda fácil sacar la información, ¿vale? Sí, señora. Bueno, cualquier cosa me preguntan. La unidad de medición es un porcentaje porque al dividir este número por este número nos da una razón que la podemos convertir en porcentaje, pues obviamente multiplicado por 100. Entonces aquí vienen cuáles serían los resultados
o los límites de los resultados. Yo coloqué que si el nivel de captación es por debajo del 40%, lo considero crítico y lo marcaría en rojo. Si está entre el 41 y el 60%, pues lo considero de riesgo. Y si es mayor al 61%, lo considero adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Que si captamos más del 61% de los pacientes con estos CIE-10, para nosotros es un buen resultado. No sé ustedes qué opinan allí. Por encima de 60 yo creo que es la meta. O más ambicioso. O 80. No, ahí estaría bien que dependería de nosotros, de la serie del registro de los CIEs y los diagnósticos. Es que doctora, el problema del denominador Yo es sé, que, los diagnósticos clínicos. es que los diagnósticos usualmente de egreso y durante la hospitalización no se van actualizando. Entonces hay pacientes que salen con angina de pecho. Exacto. Y resulta que esa angina de pecho terminó siendo un tromboembolismo pulmonar. O, digamos, a veces pues, pero veo que abajo la fuente de información dice registro estadístico de ingresos a urgencias A ver, en el área de estadística. a ver, veamos una cosa aquí. Que nosotros tenemos un Claro que mira drive. que en el CIE-10 te incluía angina de pecho, ¿no? O sea, fíjate, yo aquí, fíjate, tienes la posibilidad de captar, ya te digo, 418 diagnósticos. Incluso cosas inespecíficas, historia personal de otras enfermedades, ¿sí? O sea, yo creo que embolias, o sea, están las enfermedades causa y las consecuencias, cardiomiopatías. Alguien levantó la mano. Sí, doctora. Se hizo clasificado en otra parte. El problema es cómo le hacemos nosotros para después filtrarlo, o sea, para Esa era mi Porque pregunta. nos Por tocaría hacer ejemplo, un todo el paciente proceso. que yo cierro. Por ejemplo, un paciente que tiene un dolor torácico llega por TEP y realmente no toca verlo por enfermedad cardiovascular porque pues el dolor o no sé, algo gastrointestinal, biliar, esos pacientes quedaría un subregistro como que no los vimos, pero no es porque no los hayamos visto, sino porque no tocaba verlos. Después, ¿quién depura eso? ¿Eso lo depura estadística o lo depura un clínico? Porque si no, el registro quedaría como subóptimo o pues, digamos que no cumpliríamos la meta, porque pueden meterse pacientes que no deberíamos ver. Y como el criterio es diagnóstico confirmado de enfermedad cardiovascular, ¿no sería con el Ok. diagnóstico de egreso que de pronto facilite eso? Y ahí filtrarías el tromboembolismo. Sí, este es un ejemplo como el que acabas de poner. No sé. Nosotros manejamos un drive en donde está un poco más preciso El diagnóstico de trabajo durante la hospitalización del paciente. Ajá. Y pues siempre nos han llamado la atención sobre el mal diligenciamiento de los CIE-10 en la gran mayoría de historias clínicas. Sí. Entonces no es mejor ver que el denominador pudiese salir del drive del servicio que ya está como estipulado como algo que sí o sí se hace dentro de las labores diarias. ¿Y ese drive tiene todos los pacientes posibles cardiovasculares? Sí, señora. Ah, Ah, no, los de medicina interna. no, porque es que ahí quedaríamos, la pues historia de quedarían por fuera los que ven cardiología, los otros, ¿no? Pero si, por ejemplo, el queridísimo doctor Moreno no actualiza los CIE-10. Y se puede buscar dolor torácico. En series y filtrar ahí.
Señor Javier, ¿quién le llama la atención a ese personaje? Lo otro sería, se me ocurre de pronto pensar en diagnósticos o qué CIS influyen en el GDB correspondiente para hacer exactamente lo mismo. Pues buscar los GDB, el horario, el GDB insuficiente cardíaca, el GDB. ¿En la clínica tienen implementado GRDs? Sí, señor, es que aquí lo hacemos con GDBs. Sería Ah, verificar más fácil. el síndrome coronario que incluye. Ajá. Ahí debe incluir torácica, angina, no sé cuánto, digamos la gama completa. Yo la verdad no sé qué incluye. ¿Sí? Y en el Más fácil. síndrome, en el GDB de fuerza cardíaca, debe tener ahí una lista grande de 6 y 10 incluidos. Pero no sé cuáles son. Aquí te lo estoy poniendo, el CIE-10. O sea, pueden, a ver, ¿qué pueden hacer? El GRD, los dos primeros dígitos del GRD corresponden a la categoría diagnóstica mayor de enfermedades. En este listado que yo les estoy poniendo, esa categoría diagnóstica mayor es esta columna, la H. ¿Sí? Y están los dos numeritos. Entonces ustedes pueden decirle a estadística que les saque los GRDs que empiecen con 10. Ya. ¿Sí? Aunque ahí dice enfermedades y trastornos endocrinos, nutrición. Ah, pero esos son diabetes. Ajá, acá hay varios GRDs. Tienes el 10, bueno, aquí estarían estos, saquémoslos aquí apartecito, los únicos. Por eso tienen que pegarle una revisada a esto que yo les mando, ¿no? Pero mira, serían Sí, estas señora. categorías diagnósticas. Y ya ustedes ven cuáles les aplican y cuáles no. ¿Listo? Y le dicen a estadística es que les manden los GRDs que empiecen por esas que ustedes van a señalar. Y es mucho más fácil para ellos hacer el filtro. Bueno, Sí, señor. entonces acá en la ficha coloqué registro estadístico de ingresos a urgencias y hospitalización, área de estadística institucional, GRD relacionados. ¿Sí? Sí, señora. Entonces aquí también voy a colocar con GRDs relacionados. Eso, perfecto. Mucho más fácil. El numerador sí saldría de la lista de pacientes del programa, eso es clarísimo. El papel de trabajo, pues es básicamente la información de donde se va a registrar ese listado de pacientes. Aquí coloco cosas que yo puse pues como ejemplo, pero que ustedes tendrían que entrar a revisar para que el indicador quede bien medido. Es tener en cuenta que todos los casos deben tener fecha de ingreso y egreso, para tener en cuenta que no vayan a haber casos repetidos, incluye todos los casos de egreso, incluyendo las defunciones y las remisiones, eliminar duplicados, bueno, eso ya otra vez, incluir los códigos de unidad de cuidados intensivos, los códigos de hospitalización, o sea, como especificidades que de pronto la gente de estadística les puede llegar a pedir para que ustedes sean más precisos en la consulta y el dato que les den sea más preciso, ¿vale? Más claro. Sí, señora. Listo. Entonces, esto es una ficha esta es la primera ficha del indicador. Listo. Listo. Ahora vamos al indicador número 2. El indicador número 2 es la medición de aquellos usuarios que los captaron de manera tardía y entonces no les pudieron hacer las intervenciones, que lo marcamos aquí en esta primera parte y yo lo llamé como fugas, ¿cierto? Pero entonces el nombre que le puse acá fue identificación tardía para la intervención al programa. Perfecto. Espérate, para la intervención al programa. Entonces, este indicador, el objetivo, este indicador permite evaluar los casos detectados tardíamente que no pudieron recibir la intervención del programa
y que fueron pues pacientes ingresados a la Clínica Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Este también pues sería un indicador operativo por lo pronto, no es normativo, obedece al mismo objetivo estratégico que ustedes averigüen en la dirección médica de cuál es que se van a pegar. El numerador, número de usuarios reportados tardíamente al programa que no fueron objeto de las intervenciones. Y el denominador sería el mismo que acabamos de colocar acá, que sería el total de pacientes con CIE-10 de enfermedades cardiovasculares con GRD relacionados. ¿De acuerdo? Sí, señora. Vale. Sería la contra. Es un porcentaje, se multiplica por 100 y acá lo que hice fue, acá es al revés, como es un... La contraparte del anterior. Ajá. Entonces acá lo que hice es, si más del 41% de los pacientes no se fugan, por decirlo así, del programa, lo considero crítico. En riesgo sería entre 21 y 40 y adecuado menos del 20%. O sea, estoy diciendo que acepto que menos del 20% pudieran llegar de manera tardía al programa y que no los vamos a poder ver e intervenir. No sé ustedes qué opinan de esa escala. Sí, de acuerdo. Bueno, el numerador vendrá del registro del programa y acá también voy a colocar lo mismo que puse acá del área del registro estadístico. Ajá, igualito. Así está bien, igualito. Vale, listo. Acá, bueno, aquí en ambos puse como el valor esperado, pues el 19% porque es menos del 20%. Pero aquí puse unas metas, ¿no? Entonces, pues que nos vamos a proponer que no sea que sea el 10. Sea menos del 10%. Exactamente. ¿Quién es el responsable de la medición? Pues yo puse que la enfermera jefe del servicio. ¿Y quién va a ser el responsable del análisis? Puse al jefe médico. No sé si está. Doctor Escobar. Sí, sí. Le puse ahí la tarea al doctor Escobar. Bueno. El numerador, ¿de dónde sale? Pues del listado de pacientes del programa que no recibieron intervención, y el denominador, lo mismo que pusimos acá del GRD relacionado. Listo. Entonces el papel de trabajo pues será la información de donde se toman los temas, y aquí puse lo mismo, con la diferencia que aquí puse algo que no incluye pacientes ingresados a urgencias con fallecimiento dentro de las primeras 24 horas post-ingreso. Pues sí, porque es que esos ya no los iba a intervenir, era nadie, pues pensé yo, pienso yo. Entonces, esos se eliminan del numerador y del denominador, ¿cierto? No sé ustedes qué piensan. Ingresados a urgencias o UCI, porque nosotros tampoco tenemos injerencia en la UCI. Los pacientes de UCI son... Listo, perfecto. Entonces aquí quedó esa exclusión. ¿Vale? Listo. Doctor Escobar. Sí. Por eso ahí lo más importante es en negrilla esto, doctor, jefe médico del servicio. En mayúscula. Listo. Bueno, entonces estamos de acuerdo con este indicador, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces nos vamos al indicador 3, y en el indicador 3 coloqué muy rápido. El indicador 3 es las intervenciones del programa. Entonces, en las intervenciones del programa lo llamé cumplimiento de las actividades del programa, ¿sí? O sea, las actividades que le vamos a hacer al paciente. Entonces, este indicador permite evaluar la eficacia o cumplimiento de las intervenciones del programa. También es de carácter operativo.
se cobija bajo el mismo modelo, el mismo objetivo estratégico organizacional de la atención integral. El numerador sería número de pacientes incluidos al programa a los cuales se les realizaron de manera completa las actividades o intervenciones del equipo. Y el denominador son todos los pacientes, el total de pacientes incluidos en el programa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces le puse una fotico aquí del flujograma, que los pacientes hayan tenido la educación para mejorar los estilos de vida, la interconsulta por nutrición, psicología y trabajo social, que se haga la intervención por enfermería para los factores de riesgo, que tenga el tratamiento antitrombótico si está indicado y las indicaciones específicas de la enfermedad. No sé qué opinan de eso. Está bien, doctora. ¿Sí? Bueno, listo. Ahí se manejaría 1 si sí lo cumple y 0 si no cumple ni, o sea, al menos, por ejemplo, un paciente que le dio 3, pero le falta nutrición. Ahí sería 0. Esa es una decisión que tenemos que tomar aquí. Si son todas, es un, o sí, como que si la falta de una es anulativa. O la mayoría. 3 de 5. Traspaso. No, Yo creo que son todos. es que, digamos, lo que dice la doctora, eso nos pasa, por ejemplo, en satisfacción, que es casi que cumple lo cumple, pero es que a veces las notas están bajas. El intermedio no. Sí. Está en los extremos. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que voy a decir algo. 1, 2, 3. Que la educación sea al 100%. 7 cosas. O sea, uno es la educación. 2, interconsulta por nutrición. 3, interconsulta por psicología. 4, interconsulta por trabajo social. 5, la interconsulta por enfermería para gestión. 6, tratamiento antitrombótico. Y 7, intervención específica de la enfermedad. Son 7 intervenciones. Que se cumplan todas, es un ítem que claramente garantiza como la calidad de las intervenciones, pero es difícil de cumplir. Y adecuado 80%, seguro. Está difícil. Yo opino que la mayoría. O sea, que con que se haga al menos 5 de 7. Mira, yo pienso que se puede hacer algo así. Tenemos unas actividades, aquí están las actividades que nombramos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las que consideramos que son obligatorias? La educación, enfermería, trabajo social, no, enfermería, factores de riesgo. Factores de riesgo. Esa sería obviamente obligatoria. Y obviamente obligatoria pues las intervenciones específicas de la enfermedad, pues porque si no, pues es el tratamiento de su enfermedad. Esas las necesitamos sí o sí, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, estas yo les pondría que deben estar al 100%. Y el tratamiento antitrombótico también. En el tratamiento antitrombótico se aplica, entonces, si el paciente no aplica, se da por cumplido. ¿Me hago entender? El detalle es que como todos son de o sea, con riesgo cardiovascular, al menos todos deberían tener aspirina. Ok, listo, entonces también al 100. Y lo que es las interconsultas, ¿cierto? Que serían las actividades de pronto con más dificultades o en lo que pudiéramos llegar a ser un poquito más flexibles, ¿cierto? Sí. Que cumplan a un porcentaje, no sé, ustedes 75, 80%. 75 está bien. sí. ¿Sí?
Listo. Así, o sea, en este escenario, en este dibujo, se cuenta el numerador como cumplido. ¿Sí? Sí, señora. Listo. Así puede ser la forma como lo calculen. La otra forma es que puede ser de la siguiente manera, que por allá les hice un ejemplo. Le vamos a calcular un peso ponderado, ¿cierto? Entonces tenemos 7 indicadores. 14, listo. Entonces puede ser lo siguiente. Educación pesa 20, 20, 20 y 20. Ahí tenemos el 80, ¿cierto? 20, 20, 20, 20, sí. Y estas tres las dividimos. 20 dividido 3. 3, 20 dividido 3. 7, 6.2. Ajá, ay, perdón. Como para facilitarle la medición a la persona que lo vaya a hacer. Entonces, Sí, señora. Entonces, esto suma así, esto debe sumar el 100. Entonces, por ejemplo, ella cuenta los pacientes y dice, supongamos que va a evaluar 10 pacientes. Entonces, 5 cumplieron con educación, 3 cumplieron con esta interconsulta, 2 cumplieron con esta interconsulta, 4 es con esta, 6 con esta, 7 con esta, y las intervenciones específicas de la enfermedad, supongamos que todos. Entonces lo que hace ella, ay, yo no sé muy bien en el porcentaje. Eso. Ay, me quedó grandísimo. 20, 6.6. 6.6. Aquí me da un poquito. Aquí me casi 100. Entonces, lo que uno hace es esto. Multiplica el resultado por el ponderador. Y luego lo suma. Entonces ahí la calificación sería 6.2. ¿Sí? O sea, otra forma sería... Pues, a mí me parece como más difícil de hacerlo. Pensé que el plan era como de 100%, si en las que tenemos pautado tener 100%, el paciente no lo cumple, o sea, no cumple alguna del 100% y entraría como el no cumplimiento y no sumaría en el numerador. También, esa es otra forma. O sea, digamos que hay diferentes formas de hacerlo. O sea, estas que son obligatorias, sí o sí tienen que ir, ¿cierto? Y si no Sí, se señora. cumple, perdimos. Y estas Sí. podemos Y ser esas más... sí son opcionales. De acuerdo, puede ser. Esa Se puede... cuenta numerado si tienen las cuatro ítems que serían obligatorios. De acuerdo, Ahí está. de acuerdo. Entonces, aquí lo que puse fue, esto ya lo dije, no. Es crítico si menos del 49% de los pacientes, perdón, sí, aquí me quedó al revés el signo. Es crítico si el resultado nos da más del 49%, ¿sí? O sea, que el 50% de los pacientes no estén recibiendo las intervenciones, ¿cierto? Aquí es entre el 50 y el 79% se considera riesgo, pero yo Sería esperaría... menos. Ajá. En crítico sería menos, ¿no, doctora? Porque adecuado sería
Adecuado más es del que 80. más del 80% reciban las intervenciones. Y crítico sería entonces menos del 49. Menos de 49, sí, yo creo que lo tenía bien y lo cambié mal. Sí, menos de 49, de acuerdo. ¿Les parece bien así? Sí, señora. Vale. Entonces, aquí hay que Solamente colocar. una pregunta metodológica, eh, porque pues, bueno, se fue el 52%, pero sería casi que inaceptable que se fuera de acá el 52% con comillas, sin la terapia adecuada o sin la intervención adecuada, porque pues, ¿qué sentido tendría hacer todo este trabajo y montar el programa y el seguimiento para un desenlace tan pobre? Pregunto si no es muy bajo desde lo metodológico decir que vamos a hacer una intervención en la que contemplamos hasta menos del 50, no sé. O sea, realmente menos del 50, pues el programa no tuvo ningún efecto, o sea, no sirvió. Entonces, no sé de pronto, usted que nos oriente, estos programas o este tipo de intervenciones, realmente lo mínimo cuánto es. Yo sé que eso implicaría un trabajo grandísimo, pero yo creo que en aras de la calidad, contemplar que podamos perder el 50% de los pacientes me parece inadecuado. Por eso le pregunto metodológicamente, ¿usted qué nos dice? Depende de esto que estábamos hablando acá, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que uno espera que el paciente definitivamente no puede fallar es en las intervenciones de su patología específica, ¿cierto? Y como estamos Sí, haciendo el sí, esfuerzo del programa, o sea, claro. dependiendo de qué marquemos aquí obligatorio, yo creo, porque en últimas sí es difícil conseguir que de pronto por tiempos o por disponibilidad no se puedan conseguir Licenciados esas con el trabajo. interconsultas. Ujú. Completamente de acuerdo. Sí, sí, Eso es lo que más restaría puntos. exacto, eso es lo que más le restaría puntos. Claro, Entonces, porque yo lo digo porque, por ejemplo, en calidad de historia, contemplamos acá el 90, ajá, en la adherencia de guías en este momento se considera adecuada por encima del 90, menos pues realmente tenemos que replantear qué es lo que estamos haciendo. No entonces, sé, acá lo que usted dice, tiene que haber 3 puntos o 2 puntos, o lo que vayamos a evaluar con un cumplimiento altísimo, para que Pero, realmente el desenlace sea lo que queremos. pero la herencia ya se evalúa el 100%. No, Es que ese es el problema, porque nosotros aquí estamos 2 o 3. aquí nosotros estamos evaluando el 100% de los Ese complique son los, pues digamos, hay que evaluarlos, pero el complique es qué es lo que vamos a evaluar. esto. Que haya una nota en el sistema. O sea, vamos a evaluar las 6 de todos. ¿Las 6? ¿Cuánto dijimos? 6. 7. 7. Son 7. Se realiza educación al paciente por parte del médico. Listo. cumple. Se realiza intervención con la enfermera. La enfermera tiene que hacer una nota en el sistema. ¿La tiene o no la tiene? Se deja como terapia antitrombótica tal. Como medida específica para el riesgo cardiovascular se plantea esto. Y por eso tocaría diseñar como una plantilla para que sea más fácil Ujú. como el seguimiento de los indicadores, una plantilla en la historia clínica que los mínimos que debe tener la interconsulta o la nota médica son los que van encaminados a que cuando nosotros revisemos esa historia, pues a la persona que esté revisando la historia no le quede difícil. Ah, no, es que hice una nota aclaratoria. Ah, no, pues que la nota sí estaba, pero estaba en otra nota aparte. No, que en una sola nota quede todos los ítems que nos van a ayudar a seguir los indicadores. Yo creo que sí o sí no negociable es valoración por el grupo de medicina interna que haga la nota de gestión de riesgo y que adicionalmente ponga en el plan se realiza retroalimentación, educación, verificando método de Fishback de retroalimentación. O sea, digamos que esa sería una. La segunda sería nutrición y la tercera sería enfermería. Y que a manera de, si encontramos tanto el equipo de enfermería como el de medicina interna alguna necesidad de trabajo social o psicología, pues se pongan como adicionales, pero que sea el 100% de cumplimiento esas 3 que mencioné anteriormente. No sé, ¿qué les parece?
Sí, porque no necesariamente trabajo social Sí, va a impactar no, en- hay unos que lo necesitan, lo mismo O de pronto la psicología. red, pues a mí sí me parece importante porque la red de apoyo, o sea, es más probable que el paciente sea adherente. Pero, por ejemplo, si lo detectamos, lo ponemos, pero que no sea como indicador ahí. un requisito obligatorio. Que Es sea que eso no es no obligatorio. negociable. Este es opcional. La de trabajo social es opcional. La de trabajo social es opcional. La de nutrición es opcional. La de psicología es opcional. ¿Cuál es sí o sí? Educación, antitrombótico, enfermería, factores de riesgo e intervenciones específicas. Por eso quedamos en que las sí o sí son esas cuatro. Si el paciente no recibe alguna de las sí o sí, no puntúa. Puntúa negativamente, como que no se, ese indicador se está incumpliendo. Si no tiene interconsulta por nutrición, pues no puntúa si se cumplieran los otros ítems. O sea, puntúa positivo. Si se cumplen los otros ítems y no tiene intervención por psicología, si tiene las mínimas, puntúa como que sí se hizo la intervención y el indicador da positivo. ¿Qué dice? Es que ese indicador es enredado, el indicador es enredado, pero pues es eso, sacar 7 indicadores. No poner los mínimos vitales y trabajo social y psicología puntuales. Pero hacer un indicador que nunca se va a evaluar. Bueno, Entonces sería así. y es Número de pacientes incluidos al programa a los cuales se le realizaron de manera completa las actividades o intervenciones del equipo obligatorias según este anexo. Sí, ¿Sí? señora. Sí. Sí, señora. Sí. Listo. Entonces aquí de pronto sí estoy de acuerdo con el doctor, que como pues ya hay un camino recorrido, pues dejemos el crítico en menos del 20%. ¿Les parece? Sí, señora. El riesgo sería del 21 al 79 y el adecuado más del 80. ¿Sí? Y aquí, doctor, Sí, en la señora. meta puse 90. ¿Sí? Que va acorde como con las metas que tienen ustedes en guías de práctica clínica. ¿Están de acuerdo? Es que esa meta es bien ambiciosa por lo que hablábamos, doctora, que es que a diferencia de cuando se le hacen auditorías las historias clínicas, se cogen al azar. 3 historias de todo lo que se ve en un servicio, pero nosotros estamos evaluando todos los pacientes que llegan al programa. 90% es bien ambicioso. Bien ambicioso. ambicioso. Aunque aquí hay valor esperado y hay meta, ¿no? O sea, tienen... Sí, el esperado es más del 80%. exacto. Sí, está bien. Bueno, entonces, venga, yo cambio este numerador aquí. Listo. Aquí, listo, las definiciones y las cosas que hay que incluir. Probablemente en la práctica, cuando estemos ya en la vida real, calculando y haciendo cosas, pues van a encontrar otras cosas que digan, no, estos pacientes mejor no los incluyamos en la medición porque sí, se van a ir encontrando ustedes cosas en el camino que puedan ir nutriendo esta información de las especificidades. Bueno, listo. Ustedes me dicen el tiempo, si estamos bien de tiempo mejor dicho, ustedes me dirán. ¿Sigo? Sí, doctora. El quinto indicador tenía que ver con la medición del perímetro abdominal. Entonces está cumplimiento de las actividades del programa, medición del perímetro abdominal. Este indicador permite evaluar la eficacia o cumplimiento de las intervenciones del programa en la actividad puntual, medición del perímetro abdominal. Se cobija bajo el mismo indicador estratégico y el numerador es número de pacientes incluidos al programa a los cuales se les realizó y se observa registro de medición del perímetro abdominal. El denominador total de pacientes incluidos al programa.
Doctora, ¿también va el peso y el índice de masa corporal? Pues ese día hablamos solamente del perímetro abdominal, pero ustedes me dirán. Pues creo que las tres cosas son súper importantes para hacer camisar de obesidad y remitir a los programas de PIP, DPS, obesidad. O sea, tanto por obesidad central como por obesidad por índice de masa corporal. Entonces, perímetro abdominal, índice de masa Y índice de corporal. masa corporal. Y pues para el índice de masa corporal el peso es fundamental, entonces digamos que ahí lo tenemos, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Y aquí conservaríamos estos mismos objetivos, menos del B, ¿cierto? Yo creo que Sí, señora. igualito. Ujú, listo. Esos son registros del programa. Bueno, el numerador vendría de la historia clínica o el registro del programa. En la historia clínica. ¿Cierto? El detalle es que tocaría que los médicos, o sea, o nosotros recolectamos la información o hay alguien de enfermería que justo cuando nosotros hagamos la nota nos tenga el dato. De acuerdo. Es que para tenerlo en el registro hay dos formas de mirarlo, el registro en la historia clínica o registro en el programa. Pero si es registro en la historia clínica, tendríamos o nosotros mismos medimos el perímetro abdominal y calculamos el índice de masa corporal, o una persona encargada nos tiene ese dato justo cuando nosotros vayamos a hacerle la consumo. O ¿sabe qué? Porque más bien que deberíamos, como normas, así como le hacemos campaña a otras cosas, la obligatoriedad del registro de las historias. Es que tiene que ser una norma, paciente cardiovascular, peso y el perímetro. De acuerdo. Como 5 minutos más. Lo haría la enfermera. Y lo haría la enfermera, exactamente. Cuando el paciente llegue al piso, le toman la función, lo pesan y le toman el perímetro. O sea, tocaría implementar las cosas de enfermería. Es un signo vital más. Sí, señora, sí. Ujú, de acuerdo. Listo. Entonces estoy aquí. Bueno, y aquí puse el pedacito que habíamos definido. Luego sigue el 5 y el 5 es... A mí me parece que quedó en ese indicador, en el anterior, perdóname, quedó una brecha muy grande de amarillo, de 20 al 80%. En eso sí deberíamos ser un poquito más estrictos, me parece a mí, 60, 60, 80 y 80. O sea, crítico 60. O sea, me parece a mí que el riesgo medio, perdón, la variable riesgo tiene un intervalo muy amplio. Ya. Era del 51, Sí, 69%. 49. Entonces no sé si dejamos Pero 60. entonces no, más bien es así. Crítico, Señora, es más bien así. Crítico, dejémoslo en 40, o sea, si menos del 40 tienen, estamos en rojo, ¿cierto? En riesgo sería entre el 41 y el 79, y adecuado mayor al 80, ¿así? Porque es que si le bajo el límite al crítico, lo que significa es que de ahí en adelante todo se considera adecuado, y no. Queremos es que más del 80% tengan la medición. Ujú. ¿Así sí? sí, señora. Listo. Entonces vamos al de adherencia a guías de práctica clínica. Entonces, este indicador permite evaluar la eficacia o cumplimiento de las recomendaciones de las guías de práctica clínica que dan soporte al programa. La hiperglicemia, ¿sí? La hipercolesterolemia, etc. Entonces, aquí no escuché esa parte. No, doctora, esa es la pregunta final.
Si quiere, siga tranquila, doctora. Es que es una pregunta, pero no hay. O sea, no es sobre lo que está hablando. Ah, ya, ya. Pero el 90% en óptimo, porque tenemos que estar alineados con los objetivos de clínica por Cáritas, que no entra en óptimo. Por encima del 90. Pero entonces ahí sería, doctora, ahí sí en la guía, digamos que metodológicamente nosotros no la evaluamos toda, únicamente cuando son los programas institucionales, pero como el del ministerio, por ejemplo, lo de ginecología, debe cumplirse sí o sí. En las demás guías son preguntas, 2 preguntas, 3 preguntas sobre la guía. Entonces tendríamos que saber aquí justamente eso. Lo que yo les iba a proponer lo Sí, siguiente. la guía, no sea el día de evaluación de la totalidad de la guía. Exacto, es que acuérdense que cuando vimos guías dijimos eso. Sí, exactamente. Que las guías Por ejemplo, tenían que tener esas 3 preguntas que eran las que permitían calificarla. Por ejemplo, bueno, eso pasa en todas las familias, te puedo contar. Por ejemplo, en otra clínica de otro país, llegó una nueva cardióloga. Tuvimos un paciente que tenía con intensivo postoperatorio y una revascularización, y el último perfil lipídico era de hace un año. Imagínate. Eso no puede Eso es lo que digo de la situación. Eso no es una clínica, ¿no? Eso es en una, sí, en un Entonces, para clínicos, uno sería para clínicos Pero indicados en la guía. ven, lo que yo les Eso propongo lo es, tenemos en nuestra guía, cuando la empecé a usar. ajá, Que era la última pregunta que le teníamos, doctor. Pero en la ruta, no porque ahí está en la ruta. O sea, en la ruta nosotros definimos, debe tener hemoglobina glicosilada, perfil lipídico. a ver, yo lo que les iba a proponer era lo siguiente. El programa por ahora tiene la guía de hiperglicemia. Me dijeron que ya habían institucionalizado una de hipercolesterolemia, ¿cierto? Sí, señora. Que hay una serie de guías que dan soporte al programa. Entonces yo lo que proponía es, y esas mediciones no las hacen ustedes, sino que las hace el grupo de gestión clínica, ¿cierto? Y les da a ustedes el resultado. Sí, Entonces, de las dos. entonces yo diría, en ese momento, pues también hay que mirar, ¿no? Porque gestión clínica no evalúa ninguna guía. Tendríamos que. Evalúa la que se cumpla, el cumplimiento de las recomendaciones de la guía de práctica clínica. entonces, Eso es lo que evaluamos. ese El resultado, cumplimiento de las recomendaciones. exacto, Porque es la inquietud que me da de lo que hemos hablado, porque realmente hasta dónde lo queremos hacer, que gestión evalúe, pero ¿en dónde? En la historia clínica. Pues claro, ellos deberían ser los encargados, o sea, dentro de la coordinación debe haber alguien de gestión que se encargue de medición periódica de los indicadores. Nosotros como tal, como el grupo, podemos hacer es tratar de tener todo juicioso, pero que la persona que mida eso no seamos parte del mismo grupo, sino que sea el grupo de gestión clínica. Eso es jugar con la intención. ¿Sí? Porque ellos no han evaluado nunca eso. No, podemos colocarlo ahí, pero entonces sería hablar insisto, con la intención, montar un indicador. Pero lo que vamos a hacer es montar en la gestión. a ver, hasta ahora el indicador 1, 2, 3 y 4, digamos que se va a encargar el programa. Pero cuando Sí, señora. llegamos al indicador 5, que es medición de la adherencia a las guías de práctica clínica, si ustedes van a terminar la guía de hiperglicemia que revisamos, la institución definió que se tienen que apegar a la de hipercolesterolemia, ¿cierto? O sea, ustedes van a tener Sí, señora. varias guías que dan soporte a este programa, ¿cierto? Entonces, yo lo que propongo es la de hiperglicemia, ustedes la van a, una vez la terminen, van y se la muestran a gestión clínica la revisará, se pondrá de acuerdo, etcétera, y queda institucionalizada y tiene que entrar
a la medición de adherencias de guías de práctica clínica institucional, ¿cierto? La hipercolesterolemia, como es un tema organizacional, seguro va a estar allí metida. Entonces ustedes van a tener diferentes mediciones que gestión clínica les va a entregar de las diferentes guías que tengan, ¿cierto? Y las que le apliquen a este programa, yo lo que ahí sí les propongo es que diga, mire, la de hiperglicemia, si el resultado es este, tendrá este peso ponderado y ahí sí hacer la multiplicación de los pesos ponderados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tiene el 60, una tiene el 30 y otra tiene el 10. Yo puse ahí pues esos ejemplos. O pueden tener el mismo peso si las consideran todas de igual importancia. Y el resultado de esa multiplicación es lo que ustedes llevarían a este indicador. Completamente claro. ¿Sí? Yo creería que 30, 30 y 30. Pero Todo tendría... el mismo peso, 33, 33, 33. Eso, 33, 33, 33. Y sería diabetes, dislipidemia y antitrombótico. Pero el problema es que no hay guía de antitrombótico. Yo no sé dónde los puedo hacer el solution misuse. No. Entonces hay que escribirla. Habría que hacerla. Pero yo creo que, o sea, tenemos un centro donde cardiología es muy juicioso con todo eso de antirregulación dual y terapia triple, pues tenemos clínica anticoagulación, yo creo que solamente con dislipidemia y diabetes, que son los factores de riesgo modificables, ¿no? O mira, digamos que guía como tal de traumático probablemente no haya, pero está falla cardíaca, están las guías de sistema coronario, para que más, ya ahí está metido aspirina y. No, falla no. Sí, Falla las guías de falla. ¿Qué? Las guías de falla no. ¿Uno para qué va a poner? No. Las guías de falla no son de falla. Pero ¿Cómo se pone la velocidad? ¿Cómo se pone la condición? ¿Cómo se pone estamos pensando en la falla secundaria de enfermedad coronaria. Pero si debe haber una guía de síndrome coronario agudo. Esa sí existe. Que yo sepa, sí existe. Esa sería entonces la que aplicaríamos como antitrombótica. Si existe esa guía, sería como la de terapia antitrombótica, pero nos tocaría revisarla. Sí, es que el asunto es que en la ruta que me está haciendo acá del producto básico, está todo eso, una cosa es la ruta, y luego otros son los documentos que van alimentando la ruta, no sé cómo enseña la doctora. Eso sí está revisado. Entonces, Sería así enfermedad coronaria. el indicador se nutre de esas. Ajá, vale, listo. Entonces, pues aquí en estos ejemplos yo puse esto, pero pues esto es un ejemplo, ¿no? Aquí va el resultado que les dé a ustedes, que les informen a ustedes. Entonces, aquí no hay denominador, es un ponderador, que son estos pesos que pusimos acá. La franja está así, crítico menos del 49, riesgo entre el 50 y el 89 y adecuado por encima del 90. Ya, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Y, aquí que puse. Entonces el numerador, el resultado, los pesos que se atribuyen, bueno, el papel de trabajo. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, señora. Listo. El de seguimiento telefónico. Entonces, este indicador permite evaluar la eficacia o cumplimiento del seguimiento de los pacientes posterior al egreso hospitalario. Es operativo. Va abajo la misma sombrilla que hemos hablado. El numerador sería número de pacientes con seguimiento telefónico a la 4ª semana del egreso hospitalario. ¿Así es? Sí, sí, señora. El denominador, Una enfermera
Vale. Por eso es que digamos que el mínimo sería una enfermedad de diabetes, porque sería la propuesta, ¿no? ¿Lo ven muy viable? No, si tú estás comunicarnos, obviamente hay una autoridad que hace seguimiento por ellos. Nosotros, si podría contactarnos con ellos. Entonces el numerador y el denominador salen del registro del programa. Aquí puse crítico menos del 49, riesgo entre 50 y el 79 y pues adecuado mayor del 80%, ¿cierto? La meta es que pues el 90% o más de los pacientes pues tengan el seguimiento telefónico, pero el valor esperado pues es el 81 por ahora. Y bueno, no coloqué aquí que coloqué diferente. No puse nada raro. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Sí, señora. Muy bueno. Y el último indicador sería es de seguimiento telefónico, pero lo que vamos a evaluar allí es el cumplimiento del inicio de las terapias posterior al egreso hospitalario. Entonces aquí puse un asterisco en rojo porque habría que definir cuáles terapias, ¿sí? La terapia antitrombótica, o sea, qué más, qué medicamentos o qué tipo de terapias vamos a incluir en eso que la persona va a llamar a preguntar, señora, ¿usted está recibiendo aspirina? ¿Está recibiendo clopidogrel? ¿Está recibiendo tal? ¿Sí? Habría que listar Sí. ese tipo de cosas, lo que vamos a medir específicamente. Entonces, Sería Ator. ¿Lo podemos enlistar de una vez de una o- vez, sí, claro, escribámoslo aquí, después yo lo organizo. Dime. Atorvastatina o rosuvastatina? Cualquiera de los dos. Atorvastatina o Rosuvastatina. ajá, La aspirina aparte. Aspirina. Ahí lo que usted decía, clopidogrel o prasugrel. ¿cómo se llama el otro? Prasugrel. Ese es sustitutivo de este, ¿cierto? Sí, sí, señora. O prasugrel o ticagrelor, que es que O, está ahí como en la línea. O ticagrelor. ¿así? Lor. En vez de la N, una L Ah, ya. y al final una L. Ticagrelor. Ajá. Eso, sí, perfecto. Y la otra sería terapia inyectable de diabetes. Ah, bueno, sería empaglifosina o dapaglifosina. Repetime. Empaglifosina. Ay, aquí hay un chat, doctora. No sé. Sí, Sí, sí. para que me ayudes con esos Ah, nombres que espérame, como yo no porque no formulo, no me hay. los... Eso lo escribo en el chat de Ah, sí, dale. Em- o ahí mismo, o dapaglifosina, ese está perfecto. Ah, bueno, con Z, en vez de una C, Z. Pero así está perfecto. Dapaglifosina. ¿También con Z? Sí, señora. Ok. Eh, el otro es evolocumab, si lo requiere. Ese no sería como. ¿Cómo así? Bueno, pues, ¿cómo así que se Y lo requiere, Ajá. ¿Qué pasó? por favor. Ah, y el otro es liraglutide, Pero sin duda, o sea, sin duda. semaglutide. ¿Dónde está el chat? Ya está el doctor. En el chat, Ya, no sé, doctora, si. sí lo vi. Ajá, listo. Ah, lloviendo. Muchas gracias. Serían esas las intervenciones como a evaluar por A la preguntar. enfermera telefónica. Listo, entonces esto sería, ahorita lo ponemos aquí. Listo. Aquí coloqué
Número de pacientes que recibieron la terapia de manera completa y actualmente continúan con el tratamiento de manera ininterrumpida. ¿Está bien así? Lo mismo. Bueno, tendríamos como la misma inquietud si sería 100% o 0%, por ejemplo, si le falta una de Claro las que... que debería estar recibiendo, como son varios, Ujú. pero pues todas serían en principio como 100%, como pues Sí, si se la indicaron, en el si 100% está debería. formulada, si está formulada, tendría que estarla recibiendo, ¿cierto? Listo. Sí, señora. Aquí coloqué crítico menos del 49, riesgo del 50-79 y lo ideal mayor del 80. ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? señora. Listo. El numerador pues viene del registro del seguimiento telefónico y el denominador de los registros del programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Sí, esto es igual. Y ahí acabarían los 7 indicadores, pues 7, pero en realidad son más de 7 porque en las guías de práctica clínica estamos condensando varios en uno, ¿cierto? Y Sí, en señora. el de intervenciones del programa también, son varios en uno. Pero pues de esta manera queda más fácil pues empezar con estos 7 indicadores. ¿Cómo la vemos? No sé si es como ambicioso, pero ya que estamos, sería, no sé si abrir un indicador de a los 3 meses, si por ejemplo, hemoglobina glicosilada está en metas. Si a los 3 meses ese LDL está en metas, que serían nuestras dos. Si a los 3 meses, es que es más difícil de medir, pero nosotros si pudiese, como tenemos una base de datos de laboratorios que es como la misma para toda la red de Sanitas, cualquier persona de cualquier laboratorio de Bogotá o incluso de otra ciudad que se tome un examen, un perfil lipídico, nosotros tenemos acceso desde aquí a ese laboratorio. Qué bueno. Pues yo pensaría que estos podrían ser los primeros, pues porque también pues es un reto poder conseguir la información, conseguir la enfermera, ¿no? Es un reto que consigan el recurso y empezar a armar todo, pues yo pensaría que podrían empezar con estos y luego ponerle los otros de desenlace, ¿no? Porque ese es, digamos que lo digo como en pro también de un ensayo clínico o una oportunidad de una publicación, y es nuestra casuística en la Clínica Colombia, es que tales pacientes estaban fuera de metas y a los 3 meses tales pacientes están dentro de la meta. Sí, ahí lo único malo de eso es que muchas veces la meta va a depender más del programa ambulatorio que del programa intrahospitalario. O sea, si pudiéramos hacer algo para que ustedes pudieran engancharse con el manejo ambulatorio sería ideal. Porque ahí sí podrían ustedes decir que tienen injerencia sobre ese resultado. Sí, que podamos hacer puntas de riesgo cardiovascular con empresas sanitarias, o sea, cómo llevarlos a nuestros pacientes. Exacto. Lo que hablábamos el otro día, que nos pudiéramos inventar una teleexperticia, o sea, que pudiéramos hacer cosas para engancharnos con ese seguimiento Eso lo ambulatorio. podemos habilitar nosotros, o sea, si nosotros habilitamos teleexperticia sin tener un lugar físico en la clínica, podríamos. Claro que sí. ¿Qué tan difícil es habilitar todo eso de telemedicina siendo nosotros una clínica de cuarto nivel de atención? ¿Cuánto se demoraría el proceso? ¿De quién No, depende? es fácil. Vea, le cuento. ¿Sí? Sí, la Fundación Valle Lili tiene programa Sí. de soporte de teleexperticia para ginecobstetricia de alto riesgo y le hacen Sí. apoyo a los hospitales de Santander, de Quilichao, del Chocó, de diferentes partes. Y eso Sí, factura, ¿cierto? claro,
Claro que se Hay, factura. hay una consulta de No, hay una no, consulta de no, hematólogo. Aquí hay una consulta de teleexperticia de hematólogo todos los jueves. ¿Sí? Todos los jueves son Ok, ya. o sea, por esa vía, porque lo que no nos van a contar El es el problema- consultorio físico, pero podemos habilitar teleexperticia. Pero el problema es que teleexperticia, los mínimos necesarios es que uno tiene que tener un computador, hay una camarita. O sea, eso no es de que Sí, yo a través del celular pero puedo si hacer ya hay un consulta en mi servicio casa. habilitado y están los bancos, podemos enviar. Sí, O sea, sí, ya sí. es más fácil si ya hay algo en la clínica médica. Sí, se hizo también con cardio y con infectología. Ah, no, súper, entonces Entonces, estamos esperando. exploren Es esa que posibilidad. eso no lo reconocen, a nosotros si no nos pagan o no nos van a decir sí. Usted no pasa revista. No pasa revista y va hoy a teleexperticia. Sí, lo que hemos pensado nosotros, de hacer una persona por semana de programa. Yo pienso Bueno, que ese puede ser el camino para que puedan en realidad ustedes tener injerencia en, en el tema, o sea, porque si no, pues se quedan en la parte hospitalaria, pero es el ambulatorio el que termina completando, haciéndolo bien, quitando la formulación, bueno, todo lo que pueda llegar a pasar, ¿cierto? Entonces yo sí pienso que hay que buscar esos caminos. Pero doctora, yo sí, pues yo le propongo nuevamente que pena la insistencia en ese, así sea malo, o sea, así sea que nos dé malo, que no muchas personas lo cumplan, pero sí me parece importante hacerle seguimiento como a esa hemoglobina glicosilada y LDL. Sí, o sea, un indicador que diga seguimiento 3 meses y nosotros en 3 meses nos metemos con nuestros pacientes a ver cómo están. Y al si no menos- se los tenemos, y si no están medios, ya llamemos Exactamente. y hacemos un reporte. Exactamente. Entonces sería alcanzar metas de A los 3 meses. 3 Sí, que meses serían las metas de días. para hemoglobina glicosilada y para el Y el LDL. LDL. Listo, yo lo hago pues. Con ánimos. Hágale. Porque ese sí es, pues. Ese es a un nosotros indicador de nos- resultado, claro. Buenísimo. Sí, señora. Y sí nos ayuda mucho, por ejemplo, por ideas de investigación. Eso, digamos, no es tan difícil de conseguir esa cifra. Listo. Y si no la tenemos, pues digamos que tratamos de intervenir cuáles son las barreras que hacen que un paciente no tenga, lo que decía ahorita el doctor Escobar, un paciente infartado con el último hemoglobina glicosilada y perfil lipídico hace un año. Ujú. Entonces que eso no se repita, que eso no pase. De acuerdo. Listo. Sí, claro. Entonces yo eso lo organizo para la próxima. Doctora, la pregunta es que a nosotros nos llegó fue la ruta de hiperglicemia, pero este Excel, no Mírate en este instante a ver, porque lo acabo de volver a enviar. Ah, pero al Mi interna ¿a mi Colombia. interna Colombia? Ajá. Ah, Y al mi interna Colombia también les mandé la CIE 10 completa. al de mi interna Colombia. Ajá. Ah, bueno, es que Miren. no, yo no tengo ese correo, ¿me lo puedes enviar tú? Es que yo no tengo ese acceso a ese correo. O a los correos de nosotros, a los personales, no los puedes enviar. De una, claro que sí. Mejor, gracias. Dame tu correo. Aquí, Medicina interna, aquí en el chat. LF @gmail. ALF Patiño. No, medicina interna, LF Patino. Ah, ya. ¿Todo junto? Sí. ALF. No, solamente sin la A. Medicina interna, L de Luisa, F de Fernanda, Patino, @gmail. Listo. Este ya te lo envié. Gracias. Y ya te remito Gracias. los otros 2 correos que había enviado esta mañana, te los mando ahí también. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere. Claro que sí, que se mejore, doctora, que esperemos. Muchas gracias. Gracias. Listo. Glenda. Señora. Y doctora, la próxima sesión que
Es que la otra sesión, doctora, la otra semana tenemos justo de hoy en 8 una actividad académica de 12 a 1. Ajá. Nos tocaría aplazar la del jueves de la otra semana. Pero entonces el miércoles para saber qué trabajaríamos la otra semana. Dani, yo les contaba que en esta sesión, bueno, estamos terminando, tú ayer nos enviaste unos trabajos que te organizaste, pero como tú en la siguiente contrato ya están 5 horas, que son 3 en línea, tengo entendido, y 2 como de revisión de trabajos, ¿esas sesiones todas iban a ser presenciales o esas 5 horas 2 son offline? 2 de esas son offline. Para este tipo de cosas que yo hago, ¿no? Para organizarle las fichas, para etcétera. Entonces, lo que yo pensaba hacer en la próxima sesión, bueno, estas sugerencias que me han hecho hoy, ajustarlas y organizarlas. Y la idea era hacer, creo que, unos ejercicios relacionados con las fuentes de la información, ayudarles a esquematizar cómo serían los papeles de trabajo, ¿sí? Cómo sería el registro, por ejemplo. Perdón, Dani, discúlpame. ¿Nos repites que hubo ruido? Listo. Que en la próxima sesión la idea sería hablar de fuentes de información, Sí. organizar esto que quedó hoy, pues que ya quede listo con los indicadores que tú me acabas de decir, y trabajar en la estructura de cómo sería el reporte que debe hacer el programa, cómo se van a cómo se van a registrar, ¿sí? O sea, todas estas cositas que hemos puesto aquí, cómo se vuelven un papel de trabajo, ¿cierto? Para poderle decir a la persona que va a hacer el seguimiento, mire, necesitamos que levante esta información. A la enfermera necesitamos que siempre exista este registro. Entonces, ese es el trabajo siguiente. Súper. Entonces, ¿tendríamos actividad el miércoles y el jueves no? ¿O cómo es? Sí, sí, señora, sí. Ok. Entonces, de lo que yo entiendo, la semana entrante, el miércoles se trabajaría de las fuentes de información y de cómo se llevan al ejercicio, cómo se operativizan, ¿verdad? Sí, sí, básicamente lo que viene de aquí en adelante es operativizarlos, y de pronto en la otra sesión hacemos algo que llama árbol de indicadores, que es decir, estos que hemos nombrado, cómo se van sumando para poder decir, medimos la efectividad del programa. ¿Sí? Perfecto. Pues no, tranquila, charlamos nosotras porque lo positivo es que del contrato del que terminaba ayer, yo le puse un periodo de tiempo hasta 1 de noviembre, entonces se puede ajustar. El ¿Del otro sí, workshop 4? exacto, no, del workshop 3. El workshop 4 teóricamente Ajá. comenzaba hoy, y ese sí me lo dejaron como con las fechas estrictas, pero lo positivo es que no van a ser, que va a haber 3 horas en línea y 2 horas offline. Entonces, ahí nos organizamos para ponernos al día con las cosas. Si tú me Y explicas. se ajusta con el día que no van a estar ellos. Nos Ah, ok. cuenta como, Ok. exacto, Listo. Me ¿sí? parece Como bien. no van a estar el jueves, Ujú. Ok, sí, sí, ese tiempo lo utilizo yo para terminar de organizar las cosas. perfecto. Ujú. Vale, Dani. Un abrazo entonces. Bueno, muchas gracias. Que Listo. sigas cuidándote. Vale. Gracias. Nos vemos el miércoles. Bueno, yo te Chao. llamo más tardecito para contarte cómo me ha ido. Vale, Tengo varios perfecto. Listo. Bueno, chao. Chao.